Para tener una cultura que pudiera recuperar la inversión de producción, ustedes deben tener al menos 10 funciones para recuperar, o sea, no hablar de ganancia, hablar de recuperación de inversión. Eso es una locura. O sea, pero aparte habría que invertir también en difusión. Claro, porque además es si lo quieres lleno, por supuesto. Hay que trabajar para que esté lleno. Por supuesto. Pero aparte la universidad supongo que tiene un aparato bastante grande de difusión, ¿no? Sí, Pues pero eso se cobra. O sea, eso lo paga cada compañía. O sea, no es algo que subsidie Directamente la UNA. No, eso sale de la partida de cada compañía. La difusión sale de la partida de cada compañía, la partida anual, el presupuesto de cada compañía. Bueno, pongamos que esa partida se reduce, pero no afecta el salario de nadie. No. Aquí el asunto cuando tú pones, ¿no? Solo producción. Sí, solo producción. Entonces te digo, aún así a mí me parece que está bien. Más o menos, te voy a decir por qué. Porque si tú las cuentas en dinero, una partida estoy hablando al aire, porque no te voy a decir cuánto es estrictamente el número, pero una partida de 600,000 pesos anuales, en términos de números mensuales, equivale a menos de 50. ¿No? De esos 50 hay que pagar difusión, hay que pagar producción, hay que pagar pagos gratuitos a asuntos digitales, hay que pagar programa de becarios. Entonces, se reduce. Realmente es muy poco. Realmente es muy poco. A 3 pesos. Sí. ¿No? Y ese es el teatro subsidiado por la institución. El teatro independiente, bueno. Que eso es lo que creía también, porque entonces, cuando platicamos hace rato, tenemos 2 minutos. Es lo que decía Paco, o sea, también el punto es que no hay, para manejarlo más como negocio, como industria, como trabajo, pero entonces implicaría mucho más gasto, mayor difusión, la construcción de una industria y también que los contenidos y los proyectos y las propuestas fueran susceptibles a venta, pero también que tuviese que haber una infraestructura donde la gente pudiese ir, y esa infraestructura creo que tiene que ver con todo, tanto espacios escénicos como medios de transporte, seguridad, alumbrado. Es una cuestión más sistémica, tiene que ver con una parte de un todo, ¿no? Y una cosa que es importante, que también hay que no puede, pese a que tenga que haber exista la posibilidad de que haya esta postura comercial, siempre hay que pensar que el arte no va a terminar de ser autosustentable en toda su integridad. Porque eso no es su función tampoco. Porque tampoco es su función, ¿no? Entonces, justamente pensar que va a ser un business sí nos partida un poco de la visión artística que también tendría que tener como la visión, en este caso universitaria. Sí, pero también hay un juego que también bien macabro, ¿no? Porque entonces claro. Págame como profesional, Claro, dame mis funciones, dame mi espacio, pero mi trabajo no lo sometas a una técnica o a un modelo, no es inspiración. No, entonces, digo, él es de los dos lados, ¿no? No, por supuesto. Tu trabajo profesional, estructura tu trabajo, es un trabajo mucho más estructurado, con más propuesta y entonces podrás cobrar. Pero también es para los dos lados. Pero ¿no? justamente por eso, porque dentro de la Corteatro, una de las cosas que se está haciendo así como súper importantes que sean titulados. O sea, es una incongruencia que no sean titulados si es una universidad, si es una compañía universitaria. Perdón. Hola. ¿Bien tú? Bien. Qué bueno. Entonces, o sea, es esto que estás diciendo, o sea, es adquirir las herramientas y además ponerlas al servicio de la institución. Pero aquí también hay un detalle, por ejemplo, que es un detalle que lleva en la compañía, así que no lo habíamos comentado, pero por ejemplo, tu compañía es joven. Sí. Y entonces, así está padre, mucha energía. Claro, y entonces dices, bueno, entonces necesitas gente de más peso, de más edad. Sí, no va a venir. Ya lo sé. De hecho, por la insuficiencia económica. Hecho, entonces dices, claro, pues no puedes traer gente así porque no te va a respaldar. Pero eso es una cuestión sistémica también. Así es. O sea, es un fallo sistémico. Justamente en el último casting que vino el Diego del Toro, nosotros teníamos un casting que iba más allá de los 40 años. Y no se presentó una persona que obedeciera ese perfil. Entonces, Diego decía eso, dice, bueno, es que a lo mejor lo que hay que aceptar es que la compañía es joven, ¿no? y que todos los elementos van a ser así, y que a lo mejor te va a romper
con un rango, ¿no?, de posibilidades, pero bueno, esto es lo que tienes que asumirlo. Y desde esa lógica tiene razón. Obviamente, como dices, sí tiene una que ver con una cuestión sistémica muy importante. ¿Cómo les va? Perdón, estoy interrumpiendo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Solo te esperábamos. Ay, disculpen, ya estamos acá. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Querida Mayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Verdad? Claro. Muy bien. Disculpen la tardanza. Vamos a platicar, ¿verdad? ¿Cómo te va? Te amo. Hay cámaras, cuidado con los comentarios. Oye, también te amo, David. Nos amamos todos. Viva el poliamor y la diversidad. Eso es todo. Pues, Los chicos pero se nos fueron. Solo tenemos dos. Disculpen. Por el momento. Pues cuando gusten empezar. Digo, es un diálogo, entonces podemos empezar, ya que bueno, es informal. Pues yo quisiera que se presentaran, aunque bueno, creo que ya todos los conocemos. David Ramírez, Mario Moreno, Nacho Zaragoza para El señor presidente. el señor presidente, Nacho Zaragoza. José Carlos y Francisco Vidal. Y bueno, pues empezamos otra de las actividades con ustedes, de estos diálogos sobre dirección escénica, de cómo es que ha cambiado la dirección escénica en estos años, el lenguaje, la estética en la escena. Entonces, pues les damos la palabra. David Ramírez es el moderador, pero comiencen como ustedes quieran. pues más que nada el planteamiento era ese, ¿no? Como dar una perspectiva de cómo veíamos la dirección cuando empezamos y cómo la vemos ahora, ¿no? Y tratar de entender si tiene un sentido o no lo tiene, o se ha perdido la dirección, se ha perdido la idea de llegar a algo, ¿no? Y pues básicamente sería eso, ¿no? ¿Quién quiere participar y hablar? La idea es hacer un diálogo, hacer una plática de qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, yo creo, de cómo veíamos hacia dónde están jalando las cosas y que es un problema más sistémico, o sea, independientemente de hablar de pagos y todo eso, sino qué estamos haciendo, cómo queremos, hacia dónde queremos llevar lo que estamos haciendo. Sí, al principio, digo, si pudieran empezar a hablarnos de cuando ustedes empezaron a hacer dirección escénica ya como tal, o sea, cómo estaban las cosas, cómo se veían, no nada más, creo que sería mucho más interesante que esta cuestión que le estaba diciendo de los pagos y eso, ya sabemos todos cómo está el sistema, más bien cómo ha sido el desarrollo, ¿no?, de la estética, de la escena, del lenguaje escénico, o sea, cómo empezaron en ese momento y cómo ven ahora que se ha desarrollado, ha cambiado, sigue igual, hay una tendencia hacia algún lugar. Si eso pudieran decirnos primero cómo iniciaron, cómo lo veían y posteriormente cómo lo ven ahora. Mayo. No, yo no quiero ser la primera equidad de género. No, ¿Verdad? porque vamos a ser feministas en esta mesa. Entonces, primero el señor presidente. Sí, ¡Viva la rebeldía! Pues me traje mi 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Perdón, me voy a poner mi changarro acá. Que no nos hicieron ahora ni siquiera como ¿quiénes somos? ¿Para qué no? Pues yo cada vez creo menos en el teatro. Sin embargo, es bien bonito encontrarnos y tener estas nuevas maneras de hacer vivencia, ¿no? Entonces, yo en principio vengo en representación de José Carlos Alonso, que está dormido, pero no pudo llegar porque tuvo algunas pesadillas en la noche. Y yo pienso que el teatro está muy repetitivo en general. El teatro que se hace, creo que no solamente en Puebla, sino a nivel nacional, es un teatro decadente, es un teatro
que ya no dice nada y no confronta a nadie con estas tendencias incluso tecnológicas, ¿no? Es decir, uno va a ver una obra de teatro y generalmente no sabe quién la dirige, o puede ser el mismo director, y parece que es la misma estética de todos, ¿no? Entonces uno ve, no ve grandes diferencias entre los directores que la montan, salvo a lo mejor los amiguismos, que ay, me contó cómo era su historia, ¿no? Incluso ahora va al teatro uno y generalmente vemos actores y vemos proyecciones. Como en los 90s veíamos actores y veíamos tubos o cosas colgando. Entonces yo creo que esta idea de querer ser como los grandes directores, que no sabemos ni siquiera por qué son grandes, ¿no? Podemos hacer una lista metodológica, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista incluso docente, pero queremos ser como ellos, queremos estar en las muestras nacionales, queremos estar ganando las muestras estatales, pero sin embargo no hay una rebeldía estética donde uno podría definir quién está dirigiendo qué obra, ¿no? Casi todas las obras, yo he visto ahorita 3 últimas obras y pareciera que el mismo director las dirige, ¿no? O sea, no sabemos en qué se basa su estética. En principio esa sería como la intención de mi participación. Yo vengo hoy a ser rebelde. Espero que... Paco. Yo qué. No, pues digo, yo soy director relativamente joven, aunque no soy yo joven. Y pues digo, llevo dirigiendo 5 años, 6 años. Y yo pasé el primer montaje que hago, pues lo hago bajo esta vertiente de la mezcla entre actores, proyecciones, música, porque siempre me ha gustado la música en vivo. Entonces así es como empiezo a hacer el teatro, ¿no? Y justamente con un apoyo estatal, ¿no? Con un FITA. Ahí comienzo oficialmente como dirigiendo, ¿no? Pero ya desde ahí consigo la dirección. Justo yo creo que José Carlos habla de una crisis, y yo creo que tiene que ver con esa crisis, ¿no? Porque yo ya no consigo la dirección como él, que es director y marca el estilo y marca cómo se deben hacer las cosas. Eso yo creo que se acaba en los 90s, un poquito antes, ¿no? Y yo lo hago con colaboración, ¿no? La colaboración de todo un equipo que yo pienso que es muy sólido, y entonces lo que hago yo para hacer mis puestas es rodearme del mejor equipo posible, y entonces eso habla de lo que yo hago, ¿no? Entonces yo quiero que sea así, que sea en ese como democratizar más el asunto, porque incluso digo desde mi perspectiva de actor desconozco muchas cosas técnicas de la dirección que supongo que se van develando conforme uno va haciendo eso. Pero hoy por hoy yo creo que también esa línea entre el director que dicta qué se va a hacer, se va borrando también, ¿no? Como dice José Carlos, ¿no? No se sabe, o sea, justamente no se sabe quién hace qué, y yo creo que es el momento en el que estamos, ¿no? Por justa paso del tiempo, ¿no? Nuestro maestro de actuación, me acuerdo, nos decía eso, ¿no? Que le llamaba la atención que cuando llegó a México estaba la marquesina, la obra de teatro, y abajo el nombre del director, casi el mismo tamaño que el autor, ¿no? Entonces eso hablaba de un gran egocentrismo por parte de los directores, ¿no? Y a él le parecía muy extraño eso, que hablaba de un egocentrismo muy fuerte, ¿no? El director hace, ¿no? Es el creador. Hoy día yo creo que los creadores escénicos cada vez se acompañan más de la gente más que de poner el nombre, ¿no? Yo en lo personal así creo que se hacen las cosas, ¿no? Justamente el último proyecto que hacemos, que es el de Llanero, le ponemos creación colectiva, que eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero como que regresamos a ese momento de la historia, ¿no? A que todos tratamos de cooperar haciendo pues la dirección, ¿no? El preguntarnos hacia dónde vamos dentro de la misma agrupación.
¿no? Tratamos de hacer juntas pues casi cada mes, de preguntarnos qué es lo que queremos, y en realidad ya no hay como como ese dejo de decir yo soy el director y a mí me tienen que preguntar todo lo que debe de pasar, yo soy el que digo la última palabra. Pues ahora nosotros ya no, aparte pues como ya todos somos la mayoría pues adultos, ¿no? Egresados de la universidad, entonces procuramos no rodearnos de estudiantes por lo menos, porque sabemos que estudiar la licenciatura es una cosa, es descubrir unas cosas, y estar afuera en el teatro independiente pues es otra, ¿no? Entonces tu responsabilidad es otra, ¿no? Y entonces, aparte porque no se puede, ¿no? No puedes con los horarios, con lo que vas haciendo, ¿no? Entonces nosotros decidimos operar así. A mí me tocó actuar con estos dos eminentes directores de la escena poblana, pero de la generación que sale de la universidad, y yo aprendí con ellos como eso, ¿no? Que te preguntaran cómo tú pasabas la escena, ¿no? Como actor, y entonces eso fue lo que aprendí con ellos, ¿no? Y ahora que estoy más como, no al frente, pero sí responsable de un grupo de personas, es lo que trato de hacer, ¿no? Trato de emular lo que ellos me enseñan, trato de emular lo que me enseñan mis profesores, y básicamente creo que estamos en ese momento, ¿no? Creo. Yo quiero hablar ahora sí. Sí. Yo creo, bueno, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia y sobre eso voy a hacer unas reflexiones sobre lo que he escuchado en este momento. Yo entro por casualidad a la dirección. Yo no quería ser directora, yo quería ser actriz. Cuando me acerqué al teatro, como todos los estudiantes o los aspirantes, quería ser actriz, estar en primer plano de la escena, y por azares del destino, terminando la carrera, no tengo como la coincidencia con otras personas para ser actriz o musa de alguien, ¿no? Y entonces me decido a hacer yo proactivamente mis proyectos. Así es como yo doy el salto a la dirección, y curiosamente a mí me empieza a ir bien, más bien de lo que yo creía, y mejor, mucho mejor que como me iba como actriz. Entonces empiezo como a entrar en este juego de ¿será que sirva para esto? Y decido, después de un largo ejercicio personal, apostarle a la dirección y abnegar mi carrera como actriz. Yo me voy a estudiar y a especializar esto. Y bueno, de alguna manera aprendo la técnica, aprendo las herramientas para que esto que había salido de repente como una mera casualidad tuviera un sentido. Quiero decir que independientemente de que eso pasa, de que mi llegada a la dirección haya sido casual, ahora que veo hacia atrás en mis ejercicios de actuación de la carrera, siempre había como una vena de dirección que estaba ahí permeando. Yo creo que cada uno, pese a los anhelos particulares, sí arrastra un carácter que es lo que va a hacer que poco a poco se defina hacia dónde se establece la ruta de actividad. Pero bueno, ese era como el tema personal. Eso no es lo importante. Lo que a mí me interesaba ahorita señalar un poco es que los escucho hablar y no puedo evitar pensar en Mukarovsky y en esta idea de que todo artista depende del momento histórico en el que vive, no está supeditado a él. Y hace ratito decíamos que hay una crisis sistémica. Efectivamente hay una crisis sistémica, pero que no nada más compete al teatro, sino a la sociedad en general. O sea, creo que el gran mal está en la sociedad, en los comportamientos sociales,
que de alguna manera se emulan un estado de simulación en donde se cree que las cosas son de una manera cuando en realidad no lo son, ¿no? Y se toman por real cosas que en realidad no son ciertas. Tú ahorita te escucho hablar y dices algo de esta diversidad y de esta posibilidad de que no existe, de que desaparezca este director impositivo, dictatorial, y yo me atrevería a decir que no es cierto. Yo hoy día conozco más gente, más directores que están en este discurso de la polisemia y de abrir la escena expandida y todo, y que tienen un comportamiento absolutamente dictatorial, en donde ellos y su ego están por encima de todos, ¿no? Pero van con el discurso de no, sí, todos juntos, y vamos a hacer hermandad, y vamos a hacer democracia. No, no es cierto, perdón. Y ese es el punto. O sea, lo que yo quiero señalar no es que esté bien o esté mal el asunto. El asunto es que tiene que ver con un defecto de carácter social que está supeditado a la simulación, en donde todos pensamos que algo es real cuando en realidad no es cierto, ¿no? Y creo que ese es el gran problema, que vamos como, vamos, no sé, como caudillos diciendo o estableciendo un discurso que creemos que es el correcto, entre comillas, y vamos reproduciendo errores, ¿no?, que al mismo tiempo criticamos, y solo criticamos de la lengua para allá, ¿no? Sí, yo creo que, yo no me refería a que eso desaparece o que no existe, sino que de repente sí se regresa a ciertos momentos históricos en donde parece que se quiere como borrar esas líneas, ¿no? Ahora que hay como este rollo de la transdisciplina, ¿no?, que es una mezcla de todo, y que se pretende borrar eso, pero al final yo creo que regresamos otra vez al otro, ¿no? No, yo creo que más bien sí, o sea, es cierto, convive todo eso, ¿no? Conviven los directores que les gusta que su nombre aparezca en todos lugares, está bien, eso así es, ¿no? Siempre así, pero por otro lado está lo otro, ¿no? Están los grupos, las cuestiones colectivas, que finalmente siempre hay nombres que resaltan, ¿no? Por una o por otra razón, ¿no? Porque les gusta resaltar, o porque así es, ¿no? Así se dio, pero en realidad yo no ignoro eso. Yo vengo de ahí, justo vengo de ahí, justo yo soy el producto de cuando yo comienzo a dirigir. Pues claro que yo quería que mi nombre apareciera, ¿no? Quiero que mi nombre aparezca, lo quiero, porque me gusta, porque quiero validarme en un medio, porque me gusta pertenecer, ¿no? Si no pertenezco, pues mi nombre desaparece, pero justo creo que esta forma de pertenecer a este medio es la que yo encontré. Este punto dentro del grupo así es, ¿no? O sea, yo no dirijo todos los montajes. El último lo dirigió Rafa, yo dirigí los dos anteriores, Chucho dirigió otros dos. Entonces, así ha sido, ¿no? Y realmente porque así lo planteamos, ¿no? Y creo que esa es como una característica de la agrupación en la que estamos. Claro, cuando alguien toma la batuta de eso, aparece necesariamente el nombre. Entonces, yo creo que está bien, pero justo creo que ahí hay como una división entre las compañías de antaño que sabíamos, ¿no?, que murieron con eso. Se murió el director y la compañía se murió. Bueno, yo quisiera comentar ahorita un poco, porque creo que, aunque me parecen que son puntos de vista diferentes, porque estamos hablando de eso, creo que eso que que planteas, Paco, tiene que ver mucho con la formación. Sí, claro. O sea, de momento también antes la formación era más limitada, y la persona que tenía acceso a capacitarse o establecer líneas era mucho más marcada. Después de la aparición de las universidades, tanto la UDLA, el CLEU, el tiempo que vivió la UAP y demás cursos de academias, se está formando más gente, y entonces por eso ya es un poquito también mucho más grande la posibilidad de establecer puntos de vista. Sí. Hay más gente. Independientemente de su formación, se le forma de alguna manera que empieza a generarse puntos de vista, y entonces todo el mundo está colaborando más. Tal vez por eso ya no se siente tan marcada, pero coincido que sí lo es. Y también coincido que todos tenemos somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros, y que somos reflejo de ese sistema. Entonces también, si lo que se busca mucho es el reconocimiento, o sea, y no solo el reconocimiento que me reconozcan a mí, sino a mí mismo reconocerme en mi trabajo, pero estamos insertos en un mundo donde
te reconoces con cosas terribles. Nuestra sociedad está muy dañada, hay muchos problemas, ayer mismo balaceras por todos lados, la violencia está al límite, la corrupción está al límite, todo está al límite. Obviamente reconocernos ante eso, pues es doloroso. Y tal vez eso es lo que, tal vez eso es lo que cuesta tanto trabajo de establecer, pero somos parte de un sistema y somos uno de los síntomas de algo mucho más grande. Claro. ¿Eso cómo se refleja actualmente en la escena? Como decía José Carlos, que tiene una opinión contraria, ¿no? Que ya no hay esta preocupación por mostrar las cosas históricas que estamos viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor, sino simplemente de, pues, divertir, ¿no? Que es lo que comentaba. O sea, y esto que ciertamente lo vivimos, ¿cómo se refleja ahora en la escena? Yo creo que se refleja tal y como está ahora mismo. O das la vuelta, no ves y prefieres contar un chiste o burlarte de algo, o lo enfrentas. Pero el punto de enfrentarlo, te vas a entrar a participar en un mundo de violencia, en un mundo donde incluso tu vida puede estar en peligro, y entonces, te quedas a la expectativa, o hacemos esta parte, que creo que estamos reaccionando acerca de las condiciones. Lo que propone Nacho Saraigoso, creo que es interesante. O sea, hablamos de una nueva visión, una nueva dirección, incluso de país, una nueva dirección de puntos de vista para enfrentar esas cosas y ser un rebelde. Por lo tanto, ¿cuánto puede ser un rebelde cuando la gente con la que vas a pelear está armada? El nivel de corrupción es impresionante, el poder económico determina absolutamente todo y no lo tenemos. Tiene una configuración simbólica. Así es. Y no hace rebelde, ¿no? Entonces es voy, pero a la mira no, porque pierde la chamba, ¿no? Entonces... Lo mismo que dice Francisco, bueno, estaban platicando con ustedes, todas esas personas que están yendo más allá, queriendo hacer cosas, sí, puede ser muy rebelde, pero están dentro de un sistema, con un subsidio, con un... Y entonces, el estar criticando a muchas otras líneas, diciendo, no, es que ellos se quedaban con el dinero, ya no es completa la frase, ahora me lo quedo yo. Claro, es un desplazamiento. Y entonces también, ¿dónde está esa respuesta? ¿Dónde están los productos? ¿Dónde están los resultados de eso? Estábamos conversando hace rato antes de empezar, y pues no los hay, las salas siguen vacías, la industria sí, aparte sigue es triste. igual. Afortunado no lo sé qué tanto, pero bueno, sí me toca ir a la 36 muestra nacional y nos paramos de la mesa y llega el otro grupo y nos pregunta, porque se daban dos funciones, una para el proyecto y otra para los de la muestra. La de la muestra, pues obviamente llena por todo el público cautivo que iba, o sea, nosotros, los de los estados. Y la segunda función no sabía si iban a tener público. Y nos preguntaban, oigan, dice, ¿y hay público en las segundas funciones? Y yo le decía, pues no sé. Digo, porque a mí nada más nos dieron una. Digo, pero por lo que veo no es la misma cantidad de público. La gente de San Luis no sabía que estaba la muestra en su estado. Entonces, lo que nosotros sufrimos aquí en Chiquito, en el Nacional es lo mismo. Están vacías las salas. La gente no se entera. Entonces dices, pues qué triste, ¿no? Porque se aplica un recurso bastante grande a un sector nada más, y a sistemas, a ciertas estructuras políticas, pero estamos reproduciendo exactamente lo mismo. Estamos siendo congruentes con este momento histórico. Sí, no sé, estamos siendo muy congruentes, creo. Sí. Ahora mismo, reflexión que me encontré en el Facebook, que ahora es la neta del planeta. De una compañera de teatro, ¿no? Yo se lo compartía en la mañana a David, y de pronto creo que sintetiza un poco el momento en que estamos también viviendo, ¿no? Justo cuando estamos haciendo también esta mesa de dirección, y desde luego es una provocación, ¿no? Pone en su estado puro panfleto y gente posada en el día del teatro. El teatro tendría que servir para hacer a los humanos más conscientes, menos egoístas, con más sentido común y menos ponderancia del ego. Pinches teatreros fanáticos e ignorantes que en el nombre del teatro justifican su crueldad y perversidades. Bola de marranos. El día que conozca a alguien que haga teatro de verdad, lo felicitaré hoy. Pero hoy no tengo a nadie a quien felicitar. ¡Felicidades! Una chica tlaxcalteca, nada que ver con... ¿Y por qué esperar a que el público llegue a la sala? ¿Por qué no los directores encuentran la manera de sacar el teatro a la calle, de llevar el teatro a la calle?
y también los lenguajes que se están utilizando ahora, ¿no? ¿Qué tanto realmente solamente es el ego del director de decir estoy haciendo aquí algo o realmente está llegando al público? Justo le decía a David una vez que íbamos en el camino, íbamos platicando, y le decía que de repente esta postura del artista es muy cerrada. Ahora atiende un poco esto de invitar a alguien que no es actor, que no pertenece al medio, a hacer algo en escena. Pareciera muy volado, o que incluso no tiene nada que ver, o que eso no es teatro, se dice mucho. Pero creo que es un buen gesto para hacer apertura de esta postura de artista, de que como tú no eres artista y no comprendes qué se hace en escena, no tienes derecho ni siquiera a entrar a este círculo, ¿no? Y eso era, y le decía que estaba muy marcado últimamente, ¿no? Y me parecía que eso de invitar a alguien que no pertenecía, como al medio, que es muy cerrado y es muy pequeño, es una cosita así, estaba bien, porque realmente eso hace que la gente conozca como un poco la médula de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace justo lo que dices, ¿no? O sea, sacarlo de este pequeño núcleo, llevarlo en donde la gente lo pueda observar, lo pueda tomar en cuenta, porque también, o sea, si nosotros no nos tomamos en cuenta, el público menos nos toma en cuenta. Pero es que viene desde una red, ¿no? Red de artistas, tanto de actores, directores, bailarines, Sí, bailarinos, sí. Músicos, cirqueros, o sea, esta red o sea, sí es un núcleo tal vez no muy grande, pero hay gente y no hay relación entre unos con otros, ¿no? Los teatreros por allá, los bailarines por allá, los cirqueros por allá. Y yo creo que si se hace un lazo fuerte, una red, en donde haya una necesidad en común, ¿no? Se comparta una necesidad en común de decir, de hacer, entonces ahí sí puede haber proyectos fuera de las salas, fuera de la comodidad de un espacio. Y al intervenirlos, pues la gente se acostumbra a verlo y lo consume. ¿Cómo va a consumir algo que no conoce y que no ve? Yo quiero decir algo respecto de eso. Y es que, desafortunadamente, mucha gente confunde lo que es con lo que hace. Y nosotros somos teatreros porque eso hacemos, ¿no? Pero no somos solo eso, somos seres humanos. Entonces, creo que el problema de la fragmentación a la que estás apelando tiene que ver con una fragmentación que no nada más sucede en los términos profesionales, sino en lo humano. Es decir, en la medida en que nosotros empezamos a estar con el otro desde lo humano, más allá de los roles sociales o de los roles profesionales, en esa medida, quizás, a lo mejor estoy hablando de manera muy utópica, en esa medida las configuraciones sociales se pueden restablecer o podrían ir a otro lado, podrían tener una alternativa. O sea, creo que antes de vernos como teatreros, o antes de que vernos como bailarines, o antes que vernos como cualquier otra profesión, tendríamos que vernos desde lo que nos une en naturaleza, ¿no? Y desde esto que nos une en la naturaleza, entonces establecer verdaderamente una voluntad de modificación, una voluntad de comportamiento. Es decir, ¿cómo pretendes hacer comunidad cuando desde lo humano no eres capaz de ver al otro como alguien empático? O sea, y es que ese es el asunto. Desde mi perspectiva es, más allá de ponerme la bandera de que soy teatrero, espérame, antes de ser teatrero, eso es lo que hago. Es que soy humano y que por eso empáticamente reacciono y me afecto ante el otro, ¿no? Claro, lo que hace la profesión es que empodera esa voz y da visibilidad a esos que normalmente en lo cotidiano aparecen desapercibidos, ¿no? Parecen desapercibidos, perdón. Pero el punto es ese. O sea, creo que la formulación es mucho más profunda y tendríamos que ir en función de eso. Si queremos llenar las salas, o queremos salir a la ciudad, claro, pero entonces tendríamos que establecer redes desde algo que verdaderamente nos conecte y que no nada más sea este estado de simulación en donde, somos esto, ¿no? Y entonces queremos ser esto porque apelamos a esto o anhelamos esto. ¿Me explico? Esa es mi perspectiva. Yo, perdón, por eso tenía la pregunta de los lenguajes. ¿Qué tanto está llegando lo que realmente se hace en la escena
hacia la gente, ¿no? Porque lo otro son cuestiones, por ejemplo, de mercadotecnia, ¿no? Que también se puede arribar a esas formas para hacer que la gente llegue a las salas o salirse, o sea, pero son como otras problemáticas que desde la dirección no es precisamente a lo que en este momento nos quisiéramos enfocar, sino cómo se está trabajando dentro de las salas. ¿Qué hacen ustedes como directores para llegar al público? O sea, ¿qué es lo que presentan? Decían que muestran el mundo como ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Nuestro alrededor, en distintas formas, ¿no? Cada quien en sus formas. Pero, ¿qué es lo que se hace para que ellos entiendan este lenguaje del cual están separados, ¿no? Algo que decías, ¿no? En principio pensar que son humanos como uno, ahí ya hay un principio, pero ¿qué otras cosas? O sea, ¿qué hace uno en escena como director para que realmente esa gente diga, esto me sirve, me causó algo, no sé, todo lo que podría suceder en un espectador? Pues yo creo que en principio somos muy condescendientes con el trabajo de los demás también, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que si queremos llegar a un círculo, entonces hacemos determinados trabajos para cierto círculo, para que me legitime cierto director, cierta manera de pensar, y eso, desde luego que se ve reflejado con lo que decías, el individualismo, y desde luego que también nos vemos reflejados en las propuestas estéticas, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento, yo siempre me he preguntado cómo puede existir una red de creación, ¿no? Regulada por el Estado. Y ahí es donde tendríamos que empezar a entrar, ¿no? Tendríamos que ser una red de creación regulada por los propios artistas, ¿no? Ahora mismo que se está haciendo lo del Día Internacional del Teatro, regulado por el Estado. Entonces yo creo que generalmente cuando hacemos montajes los hacemos para que podamos hacer, para que nos podamos tener un recurso para el FONCA, para el FOESCA, para que me legitime y me llamen, ojalá, la Compañía Nacional de Teatro, cosas de ese tipo, ¿no? Y cuando deberíamos estar pensando en el tipo de público que queremos hacer. Desde luego que sí estamos pensando en él, pero estamos pensando también a la larga, a ver cómo nos vamos a ver en 20 o 30 años. Si me muero de hambre como actor o como actriz o como director, o puedo quedarme con un huesito pronto. Yo creo que en ese sentido la dirección escénica también tiene que ver con cómo vemos el mundo y cómo vamos en contra de la institución o a favor de la institución, que muchas veces yo lo decía, todos nosotros de alguna manera vamos en busca de la protección institucional para legitimarnos o para seguir haciendo cosas de las que queremos hacer, y eso a veces en el camino se nos olvida que somos seres humanos y se nos olvida que estamos viviendo un mundo jodido. Yo voy a continuar con el discurso del señor presidente, que me encanta, ¿no? Porque esto que estás diciendo finalmente, o sea, sí hay que como reflexionarlo mucho más a profundidad, porque no es fácil. No es fácil como de repente decir, bueno, voy a cambiar mi configuración simbólica y ahora voy a pensar de otra manera. Híjole, es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque además nosotros venimos desde la modernidad pensando en función de un progreso. Venimos pensando en función de obtener resultados más allá de procesos. Entonces nosotros pensamos en, como dice el señor presidente, en legitimarnos con alguien o para alguien o para obtener algo más allá de vivir la experiencia, ¿no? O de comunicar o de estar en comunión con algo o con alguien. Entonces, es una tradición de 2 siglos, al menos, que nos han machacado de una manera que la traemos pero hasta la médula, ¿no? Y que ahorita con la transmodernidad o a partir de la posmodernidad, con esta ruptura de paradigmas y la transmodernidad que apela como a lo multi y a la diversidad y todo esto, está buscando desde lo ontológico a lo mejor apuntalar esta visión y romper un poquito. Sin embargo, es una labor que no es fácil. Ajá. Y que tendría que ser, si es que de verdad está en nuestra vena esta postura rebelde artística, es como, yo lo pondría a nivel de metáfora, como la lucha de un adicto en función de rehabilitarse, es de estar todos los días pensando en, solo por hoy no voy a pensar en eso, solo por hoy voy a estar en el proceso, solo por hoy voy a hacer lo que tendría que hacer, y con nada seguro, ¿no? Solo el tiempo podría decir si verdaderamente ese ejercicio funciona.
pero creo que no es una labor fácil, creo que es una labor sumamente titánica y que es muy fácil de perder porque al final de cuentas todos apelamos a la seguridad de la institución, ¿no? Entonces... Y que, perdón, pero que en el fondo la seguridad de la institución es como caminar sobre el agua, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, yo te puedo decir, todos los que nos dedicamos a la docencia estamos así albergados por la institución, ¿no? O sea, no nada más hablamos del gobierno, no nada más Sí, hablamos claro, de... en general, un montón de... Todo lo que está implicado en función de las estructuras simbólicas tiene que ver con la Los cuatro hemos sido becarios. Claro, Y hemos hecho cosas con becas. O sea, claro, yo acabo de claro. No soy becario. El poder detrás del trono ha sido muy apoyado por la institución. Yo vengo porque tengo apoyo. Yo también, yo dejé a todos mis secuaces. Creo que hay un asunto también. Creo que tiene que ver con una mala costumbre de comer. Claro, claro. Porque también Claro. está ese asunto, ¿no? Sí hay que ser rebelde. Ajá. Claro. Sí, claro. Porque, y aparte lo que decía Sara, creo que no está desconectado, porque es algo más que es complejo. Porque dices, bueno, ¿por qué no se ve hacer eso? Porque también en este caso la dirección escénica pues, tiene que estar enfocada a otra cosa, no a eso. Pero también cómo va a llegar público, pero también cuál es tu sustento, cuál es la estructura en la que te afianzas. Creo que es complejo. Cuando yo empecé, por ejemplo, trabajando, hablando, digamos, de eso, a mí siempre me ha gustado muchísimo el cine de terror. Y en hacer terror en teatro creo que es muy complicado. Creo que la única obra de terror que yo he visto fue Pueblo sin Ángeles. No por las actuaciones, no es cierto. De terror. No, pero me acuerdo muchísimo del grito de inicio. Eso sí me... Y te lava la sangre y era algo bellísimo. Y entonces entrabas en la magia. Entonces, a mí, por ejemplo, el teatro para mí es un espacio, tiene que ser fantástico para contar historias, para estremecerte, para volar y sobre todo muy atrevido. ¿No? Muy atrevido. Pero hay un asunto, desde mi visión, uno se empieza a autocensurar. ¿Por qué? Por la seguridad. Claro. Porque tienes que estar como más tranquilo, más calmado, y aunque no te digan nada, aquí ¿cuándo fue, Sandra? Hace como 5 años, con el comando Camote, hicimos una intervención aquí, afuera. Bueno, no, ya tiene Más más tiempo, años, tiene más como tiempo, 10 no, ya años. tiene como 10 años. Como 7 años. No, porque estaba Fox. 7 años y todavía no nacían. No, estaba Fox, me acuerdo mucho. Hace 7 años. No, más. No, el tiempo pasa. Porque me acuerdo que Vicente Fox mandó banderas a todas las casas. Entonces hicimos una intervención aquí sobre la revolución, la guerra entre Francia y México con barrenderos y corríamos con la bandera. Hicimos un relajo aquí enfrente. Y me acuerdo mucho que en ese entonces que agarro la bandera mexicana y la empiezo a ondear en una escoba. Pues era una intervención que estábamos haciendo y entonces siento un jalón tremendo y me doy cuenta que alguien agarra mi bandera y me la arrebata y digo, no, deme mi bandera y me empecé a jalonar con alguien con la bandera hasta que agarré y de momento luego me enteré que era la persona encargada de la cultura en el municipio y que veía esto como una provocación, como una barbaridad. Y entonces dices, bueno, es la persona encargada de la cultura y entonces el director que tiene cierto reconocimiento ya a nivel nacional e internacional, de hecho era extranjero, sí dijo, ay, mejor nos calmamos, mejor. Claro. Y entonces uno mismo se va autocensurando, uno mismo se autorregulando por la seguridad, que sí tiene que ver mucho con que la gente llegue. Y también creo que si bien uno no tendría que estar haciendo eso, hay una parte del Estado que es la que tendría que estar haciendo ese trabajo y tampoco lo está haciendo y entonces lo está delegando también a las comunidades para que lo hagan, pero entonces regula, no hace el trabajo, pero tampoco lo hace, o sea, no lo hace y pone a hacerlo, pero regula. Así es. Entonces uno diría, entonces, ¿para qué se le está pagando? Porque entonces toda la creación estética y todo uno que tendría que hacer, tenía que estar uno enfocado en eso. Y podrías hacerlo y desarrollarlo. Y en este ejercicio de todos los días de hoy no me vendo, hoy no pastoreo, o sea, todo eso tendría muchísimo que ver si tuvieses como una seguridad, tuvieses el espacio para hacer las cosas. Ya no digamos los espacios escénicos, poder vender tu obra. Claro. O sea, para que entonces, porque también resulta esto, es más fácil y es mucho más barato vender tu nombre que tu obra. Por supuesto.
Porque vendes tu nombre a partir de 2, 3 cuates que hablen bien de ti, unas 2, 3 publicaciones, unas fotos, te presentas, vas a los mejores eventos, te vas a los brindis, te vas a todos esos lados para que te conozcan, a que muevas tu producción, inviertas en escenografía, en diseño, en creativos, y andes moviendo tu trabajo de un lado a otro, con todo lo que implica mover una función. Por ejemplo, Ulises, mover la función un día es todo el día. Son 300, 400 kilos de escenografía para un lado, y tampoco está eso, como para que empieces a desarrollar tu visión. Volviendo regresando a esto, eso, por ejemplo, los trabajos que hemos hecho, a nosotros nos hemos, en La Bola, hemos hecho mucho hacia teatro infantil. ¿Por qué? Porque es el que más paga, es el que está más seguro. Y pese a eso, que hacemos teatro para niños y para jóvenes audiencias, incluso tratamos de violentar todo el tiempo. Que sí creo que es importante, o sea, no puedes disculparte de que no es que los niños no deben entender de la violencia, no, la violencia la viven todos los días, todo el tiempo, y entonces por lo menos la estética que planteamos en La Bola es ser violentos, violentar las cosas, ser perversos, y perversos en el punto de ver la otra versión de las cosas. Muchas gracias. Bueno, los que están, si quieren participar, si quieren hacer, esta es una mesa de diálogo. Julio, que es quería muy hablar. está muy incómoda la forma en que tenemos que compartir lo que tenemos que hacer. Vente junto a mí. Creo que, Te abrazo. bueno, es que sería ser partidario de usted, señor presidente, pero bueno. Yo rescato algunas cosas y me brillan muchas cosas que ustedes acaban de comentar, muy agradables. Para nada desagradables, al contrario agradables para exponer lo que yo vivo, lo que veo, lo que siento, lo que estoy escuchando, recordando que siempre hemos sido perseguidos, y si no, pregúntenle a Palafox cómo nos trataba. Hay varias cosas, entre ellos el lenguaje que dejo al final que dice Dasein, porque no olvidemos cómo estamos dejando huella para eso mismo. Bien apunta Mayo, dice dejar huella. Hay gente que dejó huella y que dejó bien el ejemplo de cómo llevar al público a un estilo propio. Cada compañía es respetable, cada compañía sabe cómo vive de sus montajes para saber a qué público va a llegar, porque domina o le gusta, le encanta el estilo que maneja, llega o no llega gente, pero están satisfechos, sea institución la que te respalde o sea comercial. Pero hay gente que ya no está con nosotros y que dejaron una huella muy marcada, donde público y no solamente parientes demostraron que el público iba y sin necesidad de que existiera Facebook dejaba comentarios porque querían más. Marquito, Víctor, Sergio, Sergio todavía lo está demostrando en otro lado, pero ellos dejaron una huella donde está yendo la gente para que ese lenguaje se incluya. Hasta ahorita no deja de ser nuestra familia y amigos que después del estreno y con forzosamente recomendaciones van y te aplauden, pero realmente cuántos en las redes sociales te dicen, se preocupan por apuntar la dirección electrónica para expresar el gusto o el disgusto de un montaje. Se preocupan más por entrar a un restaurant bar y decir, ¿sabes qué? El servicio no me gustó del mesero. La obra bien, el show bien, pero no me trajeron mi botana a tiempo. ¿No? Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿Cómo nos estamos preocupando? ¿Cómo dejamos esa huella que también menciona David acerca de los estilos? Los estilos también son muy respetables, sí, pero realmente, ¿cómo nos estamos preocupando por ese público para saber si de verdad mi trabajo está brillando o no? Aunque me satisfaga o no. Es la preocupación, nuestro deber social como artistas, como escénicos, saber que la gente se está llevando algo. Y perdón, antes la gente con teatro político no, sí dejaba esa muestra, sí acudía al teatro, ahora estamos rodeados de muchísimos distractores, principalmente electrónicos, que nos provoca la dificultad de hacer llegar ese lenguaje, principalmente ese lenguaje nos provoca eso. Y las instituciones, como dice nuestro abanderado, va a ser una lucha constante en la que pocos lugares de los estados de la República han demostrado que sí se puede. En Querétaro los actores tienen seguro social. ¡Wow! ¿Por qué apoyados por el Estado? Pocos hay, pero tenemos también que demostrarlo. Este tipo de reuniones, este tipo de eventos, gracias al Día Mundial del Teatro, al menos en estoy viendo que viene gente que antes no se reunía. Estoy viendo gente que ahorita no está en la mesa, pero sé que en las reuniones se está llegando, se está uniendo. Entonces eso provoca esa unión, lejos del me caes bien, me caes mal, no me gusta tu trabajo, sí me gusta, pero lo estás haciendo. Eso es lo más hermoso que se está haciendo, se está logrando. Sea que te avale una institución, seas independiente o no, se está logrando y están viniendo. Entonces, para llegar principalmente el objetivo de mi voz ahorita es que ese lenguaje llegue. ¿Cómo?
también en recomendación sana, en explicarle a la gente, porque hay gente que entra pero no sabe ni qué onda. ¿Sí? Jodorowsky, ahorita me recordó Vico, lo que tú decías, contrataba a actores, ¿sí? Y a mí me tocó vivir eso en Santa Sangre, como extra con Jodorowsky. Jalaba gente de por afuera, porque él decía que el público quería ver una actuación limpia, sin vicios completamente. Entonces, para llegar a ese público, igual que una intervención, tiene que entender la gente que no es una provocación, que los símbolos están bien logrados, está en la visión del director que tiene que estar bien marcada. Y esa visión es la que tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque tiene un origen. Pero si no logramos ese lenguaje y esa preocupación por el público, pues aunque viajemos con 400 kilos de escenografía, te van a ver los que les gusta el teatro. Pero a los que luego ven el fútbol, que son los que más tenemos que ver, o otros distractores son los a los que tenemos que llegar. Y eso es lo que yo veo en preocupación. Pero a la vez me da gusto saber que todos están en esa pelea, todos, los que están en esta mesa y fuera, y los que conocemos, para que ese lenguaje brille. Una cosa que ha estado sonando mucho, yo entiendo un poquito que la mesa iba dirigida a la visión estética, pero creo que se ha permeado bastante bien que todo tiene que ver con una infraestructura. O sea, para que también tengas un desarrollo estético de tu propuesta, de tu trabajo, tienes que tener una infraestructura. Ahorita veía, por ejemplo, el final de partido. Si no se tiene, ¿cómo se llama? José Carlos Alonso, ¿no? El Etienne. Luego le digo cómo le dicen y se enoja. Por ejemplo, si él no hubiese tenido ese espacio, no hace final de partida. Tendría una propuesta, ¿no? Ya no digamos, ya no quiero jugar contigo, hijo de puta. De momento también el desarrollo, el mismo autor, su mismo El secreto del carnicero, que fue una obra que se hizo hace tiempo, que era muy provocadora, que trabajamos mucho sobre la violencia en la misma línea que decía hace rato. Si no se tiene ese espacio, si no hubiese tenido mi productor de espacio que me prestaba el lugar para ensayar y para llevar una temporada ahí, no se logra. En este momento, por ejemplo, Francisco, estás trabajando y estás haciendo y estás experimentando. ¿Por qué? Porque tienes una infraestructura financiera y ahorita ya una infraestructura física. Ahorita deseamos estar, por ejemplo, mucho trabajo de desarrollo, ahorita en el trabajo en la compañía del complejo, que tiene que ver con una infraestructura donde se pueden presentar, donde se puede ensayar, donde los actores. Entonces, a partir de ahí también se puede generar un constructo estético. Pero si no tienes infraestructura, no tienes dónde, no tienes internet, no tienes los espacios, o sea, también por eso, como separar las dos cosas es complicado, porque es algo que va unido, es algo complejo, va entrelazado con varios elementos, ¿no? Por ejemplo, usted decía hace un rato que ha vivido periodos con esta persona, ¿cómo se llama? El presidente municipal de ese entonces, Eduardo Rivera, es el mismo que va para la candidatura ahorita. Entonces, si gana, volverá a traer a la misma persona y vendrán los mismos problemas. O sea, es una cosa que te pone a pensar, ¿no? Con los artistas escénicos. O sea eso es como interesante. Entonces, eso, o sea, hay que pensarlo en todo. Sí, de hecho no se puede desligar de nada. Sin embargo, o sea, sí veo entiendo las problemáticas que están planteando, pero finalmente lo han hecho. Porque ustedes son la demostración de que se han hecho cosas muy interesantes, que no nada más nos interesa a la gente de teatro, sino también a un público en general, en donde encuentran algo, ¿no? Algo. Nosotros, cada quien sabrá qué es lo que va a ver en lo que ustedes presentan. Entonces, sí son muchas vertientes, como decía, mercadotecnia, la política cultural, o sea, hay que ver muchas cosas sobre las cuales nosotros tenemos que construir, ¿no? Pero finalmente se hace. De alguna forma se encuentran algunos espacios para poder desarrollar. Bueno, esta es mi opinión, yo es lo que logro ver, ¿no? Finalmente ustedes son la muestra de ello, ¿no? Ya sea con becas, o sea, aún teniendo todas estas limitantes, todas estas cosas que coartan ese trabajo, logran generar. Yo soy estudiante y hay mucha gente muy inteligente con ganas de hacer muchas cosas y no puede lograrlo todavía. Sí, claro, o sea, no, yo creo que es muy complejo, por eso es que estas personas que ahora invitamos y que aparte, bueno, yo digo, son jóvenes, han logrado muchas cosas, ¿no? Han logrado no solamente desarrollar su trabajo, sino también, pues, estar en algunos, por ejemplo, estar en la UAP, eso define ya también cómo serán las personas que formen, ¿no? Igual David, José Carlos con un espacio, perdón, Nacho, Sara, con su espacio en donde llega la gente, finalmente no es fácil, ¿no? Hay un ideal, pero no es fácil. Y, perdón, esa sería la conclusión hasta ahí. Y una pregunta, esta cuestión del postdrama, que es otra cosa, ¿qué les refiere a ustedes?
Pues todo el mundo ya hace posdrama. Te digo que yo ya veo los montajes, de los 3 que he visto últimamente, 3 llevan intervención multimedia, ¿no? Y algunos no traen actores, lo que mencionabas al principio, que trabajamos con nuestra propia voz, ¿no? No del personaje, sino del ser humano. Entonces, a mí la verdad es que ya me da hueva también ver ese tipo de cosas. Fíjate, acabo de decir, vuelvo a repetir, ahí está otra vez lo de cómo llega ese diálogo al público. Ni nosotros ahorita, ¿quién se atrevió a contestar seguramente, con firmeza? ¿Dónde está el lenguaje al que queremos llegar? No, lo que yo creo que es cuestión del lenguaje. No es cuestión del lenguaje. Creo que también, volviendo a lo que estábamos al inicio, cuando uno empezaba, que decía cada quien cómo había empezado, creo que todos quisimos ser actores. Y queremos ser actores porque estábamos llenos de inseguridades, de miedo. Y pensamos, y un ataque de egolatría, de ser únicos en el mundo, solamente yo puedo decir lo que la gente necesita. Pero todos empezamos por ahí, ¿no? Y de ahí empiezas como a trabajar y a ser un interlocutor, y cuando te vas a la dirección es porque también la vanidad es mucho más grande, ese vacío interno es más grande, y entonces decides que tu lenguaje es tan complejo que no puedes decirlo tú solo, sino tienes que hacer a más gente y empiezas a organizar y irse para allá. Pero es una cuestión del lenguaje, y conforme vas creciendo creo que es el desarrollo del lenguaje para ser más claro en lo que quieres decir, mientras no te pierdas en esa mala costumbre de comer y entonces empezar a hacer otras cosas para poder subsistir. Pero tiene que ver con el lenguaje, y el postdrama pues es un lenguaje que se está experimentando, lo están haciendo, están trabajando en multimedia. ¿Te acuerdas cuando fuimos al cenar? Vimos una obra así de un grupo que se llama The Conic Theater, una obra así aburridísima y larguísima y larguísima y larguísima, y dices, wow, y multimedia, y sí, wow. Y entonces, después de 2 horas, te habías dado cuenta que habían pasado 10 minutos, entonces entendías una cosa, claro, pero ellos en el año 2010, 2012, era una obra que habían hecho desde hace 40, bueno, resultado de 40 años de exploración. O sea, ellos empezaron en los 70 con multimedia. Y a la fecha, hoy día, la gente que pone multimedia todavía ves Windows Media Player, o ves un problema, o ves que se desconecta. Entonces, después de 40 años, ese lenguaje no se ha dominado. No. Pues ya lo veremos en 40 años. Sí, lo veremos en 40 años. Que lleguemos. ¿Qué tal si? O sea, creo que es cuestión del lenguaje y todo se vale, pero también hay que entender que cuáles son las condiciones. Porque también, o sea, quieres hacer una proyección, quieres ponerte muy sofisticado, y entonces James Cameron saca un Avatar en un cine con todas las condiciones del mundo, una cosa maravillosa, pues no puedes competir con eso, porque no es tu lenguaje. Entonces, ¿qué tomas, qué desarrollas, qué creas, y cómo empiezas a cosificar y a codificar tu lenguaje? Tiene que ver con lenguaje, y el postdrama pues es una manera de decirlo, y habrá quien le funcione y habrá quien no. Sin embargo, está padre que pues, se puede experimentar. Totalmente. ¿No? O sea, aunque las cosas sean fallidas, es maravilloso ver a alguien experimentando. El problema es que se quede pensando que eso que hizo es maravilloso. Yo me acuerdo mucho de este señor, el dueño de Petén, que mataba un pollo diario. ¿Qué bueno? Eso fue hace como 20 años. Ese era el morbo, hace como 20 años. Con la boca, Ese era el morbo. estaba loco. Sí, se fue a colgar al Morbius, cabrón. Los matapollos. ¿Cuántos años tienes? Sí, ya no mata uno, fue la persona. Ahora fue la persona. Ahora ya usa Todos. Eso es postdramático. Mira, eres un adelantado a tu tiempo. Sí, por ejemplo, ¿no? Mayo. Bueno, yo siempre he sido teatrera institucional. O sea, siempre he estado cobijada por la academia, ¿no? Primeramente. La academia, y en un segundo momento ahora por la compañía titular de teatro. Y desde esa lógica he aprendido mucho a pensar en el espectador del mundo institucional, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva particular, el postdrama es algo que todavía está en una fase para lo que yo hago, un tanto lejana. Eso no quiere decir que no esté dentro de mis planes, pero que sí yo veo desde mi perspectiva lejana, justamente por este asunto de coincidencia institucional. Ajá. Sin embargo, sí quiero hacer la distinción de un trabajo que se acaba de hacer
ahí yo difiero un poco de ti, que acaba de hacer la institución, estoy hablando de la Universidad de las Américas, el último trabajo que hicieron con su director, que es Martín Balmaceda, que hizo La Hebra del Ser, un montaje absolutamente de corte postdramático de gran calidad, apostándole a las nuevas estéticas y buscando en los alumnos despertar un pensamiento y una reflexión mucho más poderosa, que creo que a mí por lo menos me abre la posibilidad de decir, claro, desde lo institucional también se puede lograr ir hacia allá, ¿no? Y me permite entrar como en ese mundo, no en función de una legitimación, sino de un quehacer en función de un público que está acostumbrado a los formatos institucionales, ¿no? Entonces sí quería distinguirlo porque sí hay ejemplos muy interesantes de gente que está en Puebla haciendo cosas en función del postdrama y de las escenas expandidas reales de muy alta calidad. Te diría también que nos digan qué es el postdrama para ustedes, porque hay muchas versiones, ¿no? De que el postdrama es el postdrama es lo otro, y nos gustaría saber desde su voz qué es. Post, no sé, ¿no? Pues yo hablaba en el curso que vino, post. Pues drama, Fernanda del Monte, que trae que ya viene muy encarrilada en eso, entre las nuevas, ¿cómo dicen? Cuando escriben. Ajá, pero nuevos terrenos textuales en el drama, ¿no? Nuevas textualidades. Y le decía al final del curso que da, digo que la verdad a mí lo que me dejaba es que más bien yo regreso a cómo comencé a hacer teatro, ¿no? Porque digo, sí, uno experimenta, uno trata de asumir también este momento de estar con las tecnologías y todo eso, pero cuando ves demasiado, como dice José Carlos, hay un momento en que sí te dices, no, es que esto no es lo mío, a lo mejor para la nueva generación sí, y no lo sé. Pero aunque nosotros estamos haciendo el montaje ahorita con ese formato, pero tratamos de no abusar con eso, ¿no? Tratamos de que siga siendo la presencia, la interacción entre, como dice Mayo, los seres humanos, ¿no? Entre el espectador y el que está ahí en escena, y tratamos de hacerlo lo más cercano, ¿no? Y apoyándonos con las nuevas tecnologías, sí, que no sé qué tan nuevas, pero tratando de apoyarnos con eso, pero no regodearnos, ¿no? O sea, yo he intentado hacerlo porque me gusta mucho, pero por mi formación, termino otra vez regresando a la presencia del actor, porque así es mi formación, ¿no? Y es lo que trato de entender cómo se sucede ahora el teatro, ¿no? Pero, no sé, aún tengo muchas dudas y yo creo que es lo que me hace como tratar de experimentar. Yo sí quiero decir que el teatro está más allá del drama, entendido como esta acción, este conflicto, esta acción viva para ser representada. Y aquí habría que hacer un énfasis en la representación, o sea, lo postdramático es aquello que apela a la potencia de vida en tanto potencia de vida. Ajá. Entonces, el uso de la multimedia o de las tecnologías o de los distintos lenguajes son recursos con los que se elabora un producto postdramático, pero no, no porque tenga tecnología es postdramático. O sea, yo quiero ser muy puntual en eso. O sea, de lo que habla el postdrama es de poner en función todo un entorno de no representación. Es decir, desarticular esta idea que nos han vendido de generar una cuarta pared, ¿no? Y establecer un punto de encuentro a partir de la potencia o de la pulsión de vida, ¿no? Entonces, bueno, cada quien apela a recursos distintos para llegar a ese entendido, ¿no? Hay gente que de alguna manera establece
tipos de teatro en donde habla de que todo se debe hacer en el departamento de la casa, como Javier Villanova, y dice que entonces todo es aquí en corto, porque no hay drama, ¿no? O sea, no hay por qué pensar en eso. Bueno, ese es su recurso. Cada artista apela a la serie de herramientas y recursos para hacer eso, pero en realidad de lo que habla el postdrama es justamente de desarticular todo aquello que ya es una falsificación, enarbolando esta idea de representación o de acción viva que se representa. Pues más bien, a mí es un término que creo que está alejado de México, ¿no? Digo, desde luego que fue acuñado en Europa, pero creo que en esta representación cotidiana de la mexicanidad, ¿no? Donde todavía creemos en la Virgencita de Guadalupe y este tipo de cosas, creo que el término postdramático está lejos, ¿no? Para nuestra realidad. Sin embargo, está padre que se experimente a partir de eso. Claro. Son lenguajes, coincidimos con Mayo, ¿no? Con una estructura diferente. Nos tratan de no ser textocéntricos, tratan de establecer una cercanía más con el espectador, y son lenguajes, formas, no lo veo tan elaborado, ¿no? Y aparte es una corriente que igual viene desde los 70, Sí, ya. 60, mucho más, ¿no? Sí, más atrás, ¿no? Y son como lenguajes nada más, no veo mayor. Y digo, lo tecnológico desde los griegos, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Es que, por ejemplo, hablar de tecnología es lo mismo, ¿no? Una luz es tecnología, un lapicero, una fotocopia es tecnología, entonces es mucho más. ¿Y cómo ven el desarrollo, en conclusión, de la dirección del teatro en general en relación a lo que tenemos más cercano, que todos quieren llegar a México, no todos, pero hay como una inclinación, ¿no?, de hacer lo que se hace en México en Puebla, o a veces de hacer lo que se hace en otros lugares en Puebla? Entonces, ¿qué es lo que ustedes opinan? Si es así, no es así, ¿hay un desarrollo ya en Puebla de cierto tipo de teatro? Yo creo que eso es ser provinciano. ¿Qué? Eso, o sea, querer construir como una capital y llegar a la capital. Ahí voy a llegar, ahí voy a despegar. O sea, creo que ese es un asunto, creo que hay mucho por hacer. Creo que cuando empezamos ahora el desarrollo del teatro es muy grande, hay mucho más personas, hay gente más formada, y que todos hemos contribuido para eso. Igual los que estaban antes que nosotros, ahorita veíamos a Marco, una persona que no conocemos, ahorita investigamos quién es, que tiene un montón de carteles de obras. Víctor Manuel Flores. ¿Quién es Víctor Manuel? De Puebla. Yo también. No, bueno. Es que todavía no nacía. Todavía no nacías. Era como Nacho Sadigoso. Lo bueno es que ya está muerto, porque si no... Se cambió el nombre. Los antorchos. No, pues era como Nacho Sadigoso, igual un renacimiento. Era cuando estaba en el teatro. Por favor, antorcha campesina, no lo maten. La chamba. Pero igual el Antorcha Campesina tampoco sabe, ¿eh? Igual y lo conoces solo como Víctor Puebla. Y para Víctor. Todos ellos han participado para este desarrollo. Tetien, o sea, ¿cuántos hemos creado y hemos hecho cosas en Tetien y en el espacio de su representante? ¿Cuántos hemos hecho cosas? Y ese es el resultado. Y eso es creo que lo más rico y lo más importante, ¿no? Pero ahorita ya es mucho, el campo es mucho más amplio, hay más espacios, hay más personas, hay más formación, hay muchísimo más proyección. Por ejemplo, pensando en la UAP, donde algunos trabajamos ahí, por ejemplo, los chicos de teatro, por lo menos hay entre 5 y 10 chicos por año que se salen al extranjero. Se van a Inglaterra, se van a Argentina, se van a Colombia, se están moviendo, están llegando otras cosas, se van a Italia. Vienen con otras cosas, se está desarrollando muchísimas cosas, y de momento es una visión meramente provinciana, al decir, voy a la capital, porque en la capital voy a hacer las cosas, con la que hay mucho por hacer. Ya se ha hecho, pero se pueden seguir haciendo cosas y se pueden consolidar lenguajes, pero eso es, bueno, mi visión. Pero claro, también se entiende lo mismo, esta mala costumbre de comer, bueno, también te obliga a que allá hay mayores presupuestos, hay más financiamientos, hay más espacio, hay más redes, la gente puede salir más tarde, porque más transporte público es lo mismo. Pero Yo digo que, igual que David, generalizando, hay muchos grupos que empezaron muy jóvenes y que realmente han demostrado mucha calidad. Los que han tenido la oportunidad de viajar
han respirado corrientes diferentes y aplicarlas aquí sin tener que mirar a la capital, sin tener que mirar a la Ciudad de México. Han evolucionado mucho aquí. Hay quienes sé realmente que no han salido, pero se han preocupado por informarse, prepararse, por estar realmente preocupados por el solo hecho de preguntar por qué, y realmente han tenido una evolución. Y la calidad se ve en lo que están montando los muchachos. Es verdad, muchos grupos de aquí ahora han mejorado enormemente y eso nos beneficia a todos. A mí me gustaría escuchar un consejo de los señores directores para las personas como yo y mis compañeros que están a punto de egresar en terminal de dirección. ¿Qué podrían decirnos? Ustedes que ya están, que lo ven desde fuera. Ustedes que ya están. Ese comentario fue. Ustedes que ya están. No. ¿Qué queriéndome decir? Yo tengo un negocio. Hay otras carreras, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con disciplina. Tienes que disciplinarte a lo que tú quieras. Tener muy claro qué quieres y disciplinarte a eso. Punto, no los de los demás. O sea, qué quieres tú, qué vas a hacer y tú en tu formación disciplinarte, ser constante mucho en lo que tú quieres, o sea, no hay más. Lo mismo, cada uno, la historia es diferente, aunque nos llevamos muy bien, cada uno tiene una historia diferente y su visión del mundo es diferente, también la tuya. Entonces, lo que yo haga no te va a servir a ti. No te sirve, pero sí puedes tomar algunas herramientas, algunas cosas y estar muy, muy clara en qué quieres y disciplinarte para lograr eso que tú quieres. Junto con la disciplina va la sinceridad, porque realmente el teatro te demuestra si sirves para esto, ¿no? Hay lugares que te lo han demostrado, hay gente que tiene el papelito o el diploma o el reconocimiento hasta de la universidad o un doctorado y simplemente no sirve para esto. No. Pero una recomendación que puedo dar en esto es que si quieres con el tiempo dirigir, hay un grave error que muchos directores jóvenes tienen. Tomen cursos de actuación los directores para que sepan cómo realmente exigir, pedir, vivir lo que le piden al actor. Hay un bache muy grande ahí a veces y se nota mucho en eso. Entonces es algo indispensable que el director también tenga y sepa cómo trabaja el actor, cómo vive el actor, cómo tiene esa experiencia y los resultados son óptimos. Nacho, Sara. ¿Quieren decir algo? Yo quisiera decirte que la academia nunca sobra. O sea, que hay que prepararse. Uno. Y dos, hay que equivocarse mucho, Saraí. Para que puedas saber qué quieres, necesitas equivocarte muchas veces y decir, esto no soy. Y en este acto de contrición, ir empezándole a apostar cada vez más a lo que sí eres, a lo que sí quieres y a lo que sí buscas. Y que también como son carreras de largo aliento, la mayoría, aparte de la disciplina, asumirte como trabajador, si es tu trabajo. Mucho daba el ejemplo, David le decía a sus alumnos, ¿no? Que tú cuando sales no vas al dentista como un aprendiz, vas con alguien que ya profesa. No tiene que ver con el título, sino con el trabajo que desarrollas. El trabajo que desarrollas tiene que ver con el montón de horas que le das también. Exacto, y que muchos obviamente pues por ahí se quedan, ¿no? Como todos, apenas decía Guillermo del Toro en su entrevista, ¿no? Hay muchos que se quedan, dice, es muy complicado llegar hasta donde uno llega a veces, ¿no? Muy complicado, porque muchos se quedan, dice, y no es que sean malos o tontos, dice, pero así es el asunto. Si el asunto es estar y seguir a pesar de, ¿no? Y así es el asunto, ¿no? La mayoría de nosotros llevamos ya tiempo en esto y todavía seguimos tronándonos los dedos. Sí, así es. No salió. Sí, no salió. Van a ser muchas técnicas las que vas a estudiar, quizás te guste una o varias, pero con el tiempo vas a aprender a hacer tu propia técnica basado en todas esas técnicas. Con el tiempo lo vas a lograr y vas a tener lo tuyo, basado en todo eso. José Carlos. Ya se me olvidó. Ay, perdón, Es como albures. Yo creo que en esta etapa de la gentrificación, incluso cultural, ¿no? Cuando
cuando a los artistas nos están apartando de los lugares, no solo institucionales, sino donde ya no puedes hacer teatro ni siquiera en la calle. La rebeldía siempre tienes que estar consciente de que puede generar otro tipo de cosas. Yo creo que ser rebelde todo el tiempo, claro, con las limitaciones que ahorita hablábamos, ¿no? Yo creo que ser rebelde es la única salida a tratar de cambiar nuestro curso teatral, pues, ¿no? Y no solamente del teatro, sino de la vida, pues. Bueno, pues sí, ¿gustan agregar algo más? Si no, damos por concluido este día de diálogo con los directores y agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo, sobre todo que están en el CCU, ¿no? Ahorita con lo del Día Mundial también. José Carlos. No, Nacho. Nacho. Me quiero lanzar como diputado plurinominal. Pero primero me tengo que aprender eso. No, primero tienes que ser grado de cultura Sí, original. primero. Te falta. Ya vas a ser plurinominal. Por favor. Y prometer que vas a los eventos y no ir. ¿Dónde firmo la lámina? ¿Cuántos votan por mí? Ya llevo 15. No, ni para candidato independiente. No, pues también agregar que esperemos que estén aquí en la clausura en honor al maestro Jaramillo, que fue un ejemplo con una institución dentro de ese estilo, dentro de lo que marquemos, un ejemplo, durar más de 50 años, wow, no cualquiera. Y esperarnos también en la clausura, al rato también al final con el brindis para que estén todos, también se van diciendo las palabras, cosas así, entonces pues mostrar un poquito de esa unión que creo que está despegando y que es muy bueno, y eso lo agradezco yo en lo personal, lo agradezco mucho. Bueno, pues reitero que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo, el presidente de venir, a David, a Mario, a Paco, que nos hayan dado toda su experiencia, todavía tienen más que dar, pero no tenemos tanto tiempo el día de hoy, pero ya saben dónde encontrarlos, a David, a Mayo, a Nacho Sara, y Gozo y a Francisco Vidal. Muchas gracias. También cada negocio que diga la cobranita, allá ya está. Y pues, que vive el teatro. Muy amable. Oye, ¿dónde ya se terminó de presentar esta organización? Sí, David. Vénganse. Lo último que vi estaba en el pueblo del aeropuerto, me pareció como muy... Pero no vi esto. Digo, ya yo sí que el coach. Sí, claro. Señor presidente. Por favor, amigos. No es el coach del equipo. Perdón, porque hay que ser así. Exacto, suman las pasas. Cara de pato, todo. Ahora sí que era de actor comercial. Ahí va la otra, para Alice. La lona, dice que con la lona. Ahí es video, muy bien. Ahí sale la lona. Sale la lona, sí. A ver, ahí para que salga la lona. Edgar. Me va a salir en la silla también, ¿no? Sí, pues sí, pero... Pues quiten la silla. Va a salir Edgar. Le quita el coach. Y la mesa, ¿no? Y Oscar, ¿no? Bien. Es cierto. Aquí, Oscar. Bien.
al suelo. Señor, no cada pelota. Estamos en. Hola, ¿cómo estás? Hola. Perdón por no haber venido, pues estaba ahí en otro asunto del mismo. Del mismo evento. Bye bye todos. Pero ahí estoy. Pueden ver en otros. Ah, que me era yo. Además, yo. O sea, nunca venía. Ah, sí, claro. 10 millones de pesos. Sí, ya vi que yo Me voy a comunicar contigo. El tenor no Castellán presenta. Sí.